Vamos a continuar con nuestro tema número 4 de nuestro manual, que es características personales del consejero. El perfil que debe tener el consejero. Nos ha ayudado mucho la lectura de la Escritura en ver el perfil de hombres de Dios del Antiguo Pacto, que aún a pesar de no tener la experiencia del nuevo nacimiento, pero las experiencias que tuvieron ellos cuando el Señor se les manifestó son muy, muy interesantes, son muy de tratar de entender la manera como Dios trabaja con alguien que tiene un llamado a la consejería pastoral. Hablamos acerca de Gedeón, que en el caso de Gedeón fue como una aconsejada, ¿no? El perfil del aconsejado. Pero ahí el Señor fue el que nos dio todas y muchas cuestiones valiosísimas de él en su carácter de ser un consejero, el consejero fiel. Toda la información que él tenía exacta, precisa, no solo de la vida de Gedeón, sino de la de su entorno familiar, de su propio padre, de la situación familiar, de cómo estaban oprimidos por los madianitas, de la situación social en su localidad, que era allí en donde ellos vivían, y también la situación nacional, todo Israel. ¿Y cuál iba a ser el desenlace que Dios quería que se diera? Pero vemos cómo interfieren ahí dos factores humanos importantes. Primero, ya en el caso del pastorado, la herramienta humana, digámoslo así, que es el pastor, el consejero, el orientador, y lo que el aconsejado debe estar dispuesto y confiar en el consejo. Nos interesa ahora tratar el tema del perfil del consejero, qué características debe tener. También vimos lo de Daniel, que si se recuerda, en este caso de Daniel, tiene un antecedente bastante fuerte, donde una pérdida de identidad total, pérdida de familia, pérdida de nación, hasta del lenguaje, de la alimentación, de su idioma, muchas cosas, pero que todas esas pérdidas son con respecto al plano terrenal en el cual todos vivimos. En ese aspecto. Que en el plano espiritual no tuvo ningún problema Daniel, al contrario, y toda la historia, estaba reflexionando hace poco acerca de cómo eminentes hombres de Dios como fue David, que sufrió persecución, Jeremías, que también sufrió mucho, el Daniel, con esto que acabo de comentar, otros también que fueron ya en el nuevo pacto, con el profeta de la transición que fue Juan el Bautista, que estuvo encarcelado y sufrió el martirio, ¿no? Aún el propio Señor Jesucristo, que estuvo, pues fue cuando fue aprendido, aunque fueron pocas horas, pero fue suficiente, ¿no? Fue tremendo, tremendo. Y yo me hacía la pregunta de qué objeto o qué aprendemos nosotros de esos antecedentes que pasaron todos estos hombres, incluyendo el Señor Jesucristo. Bueno, nada desaprovecha el Señor. Todo tiene una razón del por qué. Y todas las historias de personajes, como hemos hecho a lo largo de la especialidad, vamos aprendiendo del perfil de todos ellos, de su comunión y la manera como Dios los trató, lo que Dios hizo, que vamos sumando a nuestra propia experiencia, nos vamos enriqueciendo, porque eso es una forma es la escuela del Espíritu Santo. La escuela del Espíritu Santo es que aprendemos a través de la redención lo que nosotros debamos o no hacer ya, de lo que somos ahora en el Señor y lo que dejamos de ser y lo que seremos en el Señor. O sea, es tan trascendente el ejemplo y todo lo que aprendemos
en esta línea que nos ha dejado por escrito, por eso es un legado, la palabra de Dios, que ahí hay mucha sabiduría. Cuando nosotros logramos extraer todas esas experiencias y aplicarlas en nuestra vida donde debamos aplicarlas, ¿sí? La palabra de Dios en este sentido es como una llave que abre una puerta, que la cerradura tiene ciertas claves metálicas, o sea, la cerradura tiene varias cosas dentro, unos cilindritos de metal, y la llave se encaja o se encastra perfectamente a cómo están esos cilindros, ¿no? Unos más arriba, unos más abajo, y cuando da vuelta la llave, gira y va abriendo va empujando, lo que hace que la puerta cierre, en ese tipo de puertas, ¿no? Y la palabra de Dios es así, exactamente. Toda la vida de estos hombres podría ser uno de esos póstigos o cilindros que hay, ¿ah? En la vida espiritual, y nosotros quedamos con una clave en la cual todos somos diferentes, porque aunque vivamos en esta misma época, en este siglo, en este país, en provincias diferentes, pero con circunstancias más o menos similares, nada que ver, porque en el reino espiritual existen, aún allí, hay diferencias que no son relevantes, porque finalmente procedemos del mismo espíritu, que es el espíritu de Dios. Pero allá, aquí mientras, sí tenemos un código personal diferente. Este código nos hace que nosotros tengamos diferentes respuestas a circunstancias personales que van formando nuestra manera de ser, nuestra personalidad, nuestro carácter. Y el Espíritu Santo, a través de su palabra, nos va dando la forma de ese código para que podamos accesar y entrar, en el caso de la consejería, a las circunstancias del aconsejado. Ahora, existe un tipo de llave especial, un tipo de llave especial que se les llaman llaves maestras. Las llaves maestras abren cualquier cerradura, no tienen problema, porque están hechas de tal manera estas llaves que se adaptan a cualquier cerradura, y el consejero adquiere mucho de esas situaciones, pasando o dejando a un lado nuestros propios códigos personales. Y el Espíritu Santo hace que tengamos esa facilidad, y entre más permitamos que el Señor nos configure, nos constituya para entrar a la vida del aconsejado con más facilidad, por obra del Espíritu Santo, más eficaz será la consejería. Ahora, ¿qué es lo que nosotros debamos de permitir o hacer para que las características que tengamos les sean útiles para el Señor? Porque finalmente nosotros somos la llave y se abre la puerta, pero el que entra es el Espíritu Santo a tratar las problemáticas del aconsejado. Somos un símil de la puerta abierta, que ese es el ejemplo que dio el Señor Jesucristo en su proceso y redención, cuando Él dijo: yo soy la puerta abierta. Y el consejero pasa a ser también, en proporción, una puerta abierta al ser uno con Cristo. ¿Cómo somos una puerta con la puerta abierta que es Cristo? Cuando nosotros permitimos que la llave que ingresa con nuestros códigos personales tenga esa facilidad de abrir esa puerta, la vida del aconsejado, y que penetre el Espíritu Santo como Él quiere. ¿Por qué lo tiene que hacer? Porque así es de leyes espirituales, y el Señor, desde que creó a la humanidad, Él respeta su propia creación. Si Él no respetara su propia creación, que es el hombre, y lo exterminara, sería una contradicción a su esencia. No hay una justificación. Por eso es que la humanidad nunca va a ser extinguida, porque es creación de Dios.
¿no? Y hasta ahora nunca ha dejado de existir un solo espíritu humano, desde Adán hasta ahora, uno solo. Que estén en un lugar y otros estén en otro lugar, esa es decisión del ser humano. Pero el hombre por sí, como hombre, como ser humano, no ha podido ni podrá jamás extinguir el espíritu de la humanidad. Nunca. ¿Por qué? Porque proviene de Dios. Y Dios es inmortal, es permanente, es eterno, y aunque las vidas terrenales se terminen, lo inmortal que está en nuestro espíritu nunca va a ser exterminada. ¿Sí? Esa es una enorme garantía que tenemos y confianza. Pero también adquirimos una enorme responsabilidad. Y como también lo mencionamos, tratamos con vidas eternas. Entonces somos como es una especie de cirujanos del espíritu. Por eso el Señor Jesucristo también se identifica como el médico de médicos, ¿sí? En ese sentido, de que, de que él actúa e interactúa para sanar, para restaurar y para curar. Nosotros vemos como lo de menos fue que sanara gente, físicamente hablando, enfermedades físicas. ¿Qué es lo que él hizo? Restauró y sanó a la gente también en su circunstancia del alma. Y obviamente quedó abierta la posibilidad, que seguramente así fue, de la restauración y sanidad y salvación de esas personas que sanó el Señor Jesucristo. La mayoría de ellos, yo creo, hubo algunos que tal vez no, pero yo considero que por algo quedó escrita la historia de la mujer, por ejemplo, con el flujo de sangre, con el leproso, con el ciego Bartimeo, con la viuda y su hijo de Naín. O sea, todos ellos yo considero que fueron seguidores del Señor Jesucristo, ¿no? Inclusive hasta el endemoniado Gadareno, que quería seguirla y seguirlo, y bueno, y sí lo ha de haber seguido seguramente. El impacto que hubo con los de Samaria, inclusive, que eran tenidos por idólatras, ¿no? Marcaron profundamente en sus almas y sus espíritus la obra del Espíritu Santo. Bueno, el consejero hoy absorbemos o debemos de absorber de acuerdo a nuestra configuración, donde quiere entrar el Espíritu Santo en esa forma que cada uno tenemos para que trate con nosotros. Entonces aquí en el manual está escrito el Salmo 139, versículos 1, 6, 23 y 24, que están ahí, y procedo a leer el 1. Dice, oh Jehová, tú, Señor, me has examinado y conocido. ¿Sí? Aunque Él nos conoce desde antes de la fundación del mundo, aunque tuvimos un encuentro personal Él en nuestra etapa embrionaria, como está escrito también aquí en el Salmo 139, está más adelante, donde dice, porque tus ojos vieron, no, un encuentro personal, y mis ojos y tus ojos se encontraron, las de Dios y nosotros. Bueno, pero eso es nuestra circunstancia terrenal, personal, pero aquí vamos más allá porque en la configuración y el contexto del Salmo 139 abarca todo nuestro ser, no abarca nada más un conocimiento mutuo del Señor, de nosotros al Señor y del Señor a nosotros. No, 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 porque no es así. En el mismo Salmo 139, pero en el versículo 7, no, que no lo tenemos ahí apuntado, bueno, está el 6 y el 7, dice, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. O sea, la comprensión del alma humana no tiene la capacidad de comprender al Señor, de cómo es y sus pensamientos y son más altos que los nuestros. Y el espíritu de nosotros tampoco, pero sí hay una posibilidad de llegar a la comprensión del Señor de acuerdo a como nosotros nos consagremos o nos dediquemos a Él. En el versículo 7 dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás.
Si tomare alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me cubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Y es maravilloso este salmo, es maravilloso, porque aún en las circunstancias más difíciles, más tremendas, el Señor está con nosotros, ¿no? Está con nosotros. Y en este mismo salmo, en el versículo 23, dice, examíname, oh Dios, y conoce mi espíritu. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. O sea, ¿qué es lo que se revela en este Salmo 139 que escribió el rey David? Pues porque él tuvo esa capacidad, tuvo la capacidad de un autorreconocimiento de su falibilidad, ¿no? De su debilidad, que tuvo que confesar y sufrir cuando lo de Betsabé y Urias, ¿no? Que fue todo un caso terrible, tremendo para David. Pero después de eso, él quedó totalmente convencido de que no hay nada que quede oculto ante los ojos de Dios. Hay una situación ahí que voy a comentar un poco más adelante, que Pablo también reconoció, que por acá, bueno, tal vez ahí hay un punto en que lo comente. Bien, ¿qué es lo que queremos nosotros lograr en este tema? Que nuestra propia vida, que al ser examinada por el Señor, tengamos esa guianza, que obviamente somos evaluados, identifiquemos y reflexionamos sobre nuestras propias características personales, que deben estar presentes en la vida y ministerio del pastor consejero o del orientador. Ujú. Ah, un consejero que trata de mantener en oculto cosas que tienen su propia vida, pues bueno, es infructuoso y Dios las conoce. Él sabe perfectamente que no podemos nosotros esconder nada delante de Él. No, no, y desde ahora lo debemos saber. No hay secreto oculto en nuestro ser interior que el Señor no conozca. Pero ¿por qué no nos lo dice así a veces claramente o algo? Porque Él espera que nosotros tengamos esa iniciativa, ¿no? Que tengamos esa iniciativa de ir haciendo una labor con nosotros mismos. Así como los psicólogos y los psiquiatras tienen a sus propios psicoterapeutas, deben tenerlos para desahogar todas las cosas que oyen y hacerles una terapia, es normal que ellos los tengan, deben tenerlos, porque si no, no es bueno, pues, ni sano. Nosotros como hombres y mujeres de Dios y espirituales también, debemos tener este trato con el Señor. ¿Por qué? Porque diariamente estamos expuestos, todos los días. Estamos expuestos a presiones, a circunstancias que en determinado momento podríamos tropezar y hacer tropezar a otros. Yo creo que el primer elemento ahí primario es la sinceridad y la franqueza con el Señor, ¿no? Entonces, estos son, que en nuestro temario aquí dice el contenido, y hay muy buenos puntos acá que vamos a ir leyendo y entendiendo. Dice, el consejero deberá pedir cada día al Señor que examine su corazón. ¿Por qué? Por las circunstancias del diario vivir. ¿Mm? Todas las cosas que no sabemos qué sucederán mañana, en una semana, en un año, no lo sabemos. Dios sí lo sabe, pero Él no tiene problema. Y esta colaboración conjunta de que el Señor está a la expectativa de ver cómo respondemos el día de hoy, eso es algo deseable. Que esa expectativa sea al final del día y que en esta examen o evaluación delante del Señor diga, bueno, fuiste aprobado, ¿no? Adelante, sigue adelante. Y bueno, sabemos que estamos a expensas de o situaciones difíciles que
como dijo el apóstol Juan, ¿no? En la primera carta. Dice, el que diga que no peca, miente. Porque, y Pablo, que eso es a lo que yo me refería, en el capítulo 7 de Romanos, él hace una exposición de cómo nuestra carne es fácilmente falible. ¿Por qué? Porque pues todavía nuestro cuerpo, biológicamente hablando, está bajo corrupción y la influencia del mundo. La influencia del mundo nos presiona demasiado, sobre todo por todo lo sensorial que percibimos. Todo lo sensorial, todo lo que entra por los sentidos, como lo explica Pablo en la segunda de Corintios 11, acerca de Eva, dice del 13, dice, me extremo que cuando habla de la situación de Eva, que él esperaba que nosotros no fuésemos extraviados como fue extraviado los sentidos de Eva, ¿no? Entonces, diario estamos bajo este yugo de la carne, y por eso es una labor constante. Dice, Dios quiere que nosotros primeramente, nuestro corazón, no tan solo tributos verbales o servicio basado en obras infértiles, Él desea que sus servidores tengan corazones transparentes, en donde sus sentimientos más profundos le pertenezcan exclusivamente. Y esa es una disciplina interior. El perdón automático debe de ser una parte constitutiva de nuestro espíritu. El amor incondicional al prójimo, por supuesto que también. La paz de Cristo y la paciencia en las pruebas, también. O sea, vendrá una prueba, sabemos que él, como leímos en el Salmo 139, va a extender su mano y nos va a sacar, y que no debe de haber en nosotros jamás miedo. Ese sentimiento, esa emoción que no fue hecha por Dios, sino que la empezó a desarrollar eh, Adán desde que fue expulsado del huerto del Edén, no debe estar en nosotros, de ninguna manera. Debe ser algo que no esté en nuestra experiencia propia. Dice también, es necesario que el consejero reexamine profundamente lo que hay en su corazón con la guianza del Espíritu Santo, como acabamos de leer en el Salmo 139. Y guianza, ¿por qué debe ser una guianza? Porque no somos trascendentes en el tiempo. Dios es trascendente en el tiempo y Él sabe el rumbo exacto al cual debemos de enfilarnos. Él sabe que una decisión equivocada, por mínima que parezca insignificante a nosotros, puede tener consecuencias muy severas, muy graves. Y Él nos vuelve a llevar al rumbo correcto, al rumbo exacto, ¿sí? Y ahí es donde vamos a caminar, ahí es donde vamos a caminar en esa dirección, y Él nos va seguramente en esa voz, que ese diálogo interno, Él nos dice, no, no estás diciendo lo correcto, no estás haciendo lo correcto, no es ese el pensamiento que yo quiero poner en ti, y nosotros en ese momento, si somos dóciles, cambiamos, o sea, no nos aferramos a nuestra propia sabiduría, ¿no? Como lo escribe también el apóstol, no seamos sabios en nuestra propia opinión. No nos aferremos a nuestra experiencia personal, a lo mejor al consejo bien intencionado, pero como los amigos de Job, que no fueron los consejeros idóneos para él, ¿no? Debe de ser, sí, sí, oiremos, sí, agradeceremos tal vez algo que sea de buena intención, que bueno, y muchas veces las amistades positivas y buenas que nos dan un buen consejo, pero no es el último. El consejo que vale es el que finalmente el Señor nos dé. Está Él elaborando el código espiritual en nosotros, porque Él sabe que a futuro un código incorrecto no va a abrir las puertas. No sé si fue en esta clase, bueno, en este módulo que hablé acerca de que el consejero puede tener un bloqueo espiritual. No sé si lo comenté. Un bloqueo espiritual, ¿cuándo ocurre? ¿Cuándo ocurre un bloqueo espiritual?
cuando nosotros en nuestra propia experiencia de vida, una experiencia que hayamos tenido en el pasado, que no hayamos permitido que el Señor resolviera, cuando enfrentamos una situación muy parecida con otra persona que le estamos dando consejería, nosotros podríamos quedar bloqueados, nos quedaríamos bloqueados porque nos identificamos con la persona. Y al momento de identificarnos con la persona, con ese sufrimiento que tuvo esa persona, nosotros podríamos eh, no proseguir con el correcto eh, estrategia que quiere hacer el Señor con el aconsejado. Porque nos acordamos, nos sigue doliendo, no lo hemos expuesto delante del Señor, lo hemos ocultado o nuestro subconsciente lo ha guardado, ¿no? Lo ha guardado, como dice el Salmo 19, ahí está la obra del subconsciente, que donde queda todas esas cosas que nosotros no somos la excepción y que podríamos vivirla. Dice el Salmo 19, versículo 12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. O sea, está diciendo aquí el salmista, David, líbrame de los errores que me son ocultos. Bueno, si me son ocultos es porque no los veo. ¿Y en dónde están esos errores que me son ocultos? Pues es la descripción del subconsciente, que hay traumas, hay situaciones de nuestro pasado que por supervivencia del alma, de nuestra psique, quedan ocultos en lo más profundo de nuestro ser interior. Y lo olvidamos. Ya. Bueno, el olvido nos hace que sigamos adelante, pero no se ha extinguido esa situación. Y cuando tenemos una circunstancia que nos hace de repente ver nuestro panorama de nuestro pasado en otra persona, ahí nos podamos detener. Y como nosotros no lo hemos resuelto, no vamos a poder resolver el de la persona. Entonces sí es importante que nosotros en esas circunstancias tengamos la capacidad de decirle al Señor, cuando identificamos eso, detenernos, bueno, proseguimos con la entrevista y todo, pero algo hay ahí que nos hizo ruido, ¿no? Y ya al final, cuando ya estemos a solas, en la presencia del Señor, empezamos a tener comunión con Él y decirle, Señor, esta situación yo la he vivido, yo la viví, y yo creo que no la he resuelto. Yo creo que necesito de tu guianza, necesito de tu mano para que me ayudes a superar esto. Porque pues no vamos a ir con un psicólogo o algo, bueno, podría ser, pero su solución va a ser a nivel del alma nada más. Y eso para nosotros no es suficiente, porque en la cuestión espiritual, solo lo espiritual sana lo espiritual, ¿sí? Así, en ese orden. Sí, después llega la cuestión del alma y finalmente al cuerpo, que es el proceso de la sanidad muy interna, muy profunda del X persona. Y nosotros podemos o estamos sujetos totalmente al mismo proceso y decirle, Señor, esa situación que yo viví, que hoy volví a recordar o que de repente me fue revelado que yo también pasé por eso, yo necesito que tú me sanes no solamente por mi persona, sino también para ayudar a esta persona que ha recurrido a mí. Y cuando eso lo evadimos, cuando no queremos confrontarnos con nosotros mismos, vamos a darle cualquier cosa a la persona. Le vamos a decir cualquier cosa. Sí, mire, no olvídese, vamos a hacer una oración y todo, y tratamos de salirnos de la situación. Y eso, que ahí el tema que sigue es de la ética, ¿no? Hablaremos de la ética en la consejería. Ya no es una conducta ética para el aconsejado, es como dar un medicamento, una medicina falsa, falsificada, que no es la verdadera, no es la auténtica, un placebo. No podemos dar placebos espirituales a la gente. Tenemos que ofrecerles el remedio que el Señor mismo está ya queriendo darle a esa persona. Entonces es importante
que nosotros tengamos un corazón transparente. Eso es de las bienaventuranzas que dio el Señor Jesucristo. Él dijo, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y el limpio corazón es, como dice el Salmo 139, y mis ojos vieron tus ojos. Entonces, cuando Él ve nuestro espíritu, porque nuestro espíritu está transparente y exhibido delante de Él, Él trae en correspondencia una restauración. Entonces tenemos que empezar por ser restaurados nosotros mismos. Y son confrontaciones muy especiales, muy íntimas, que a lo mejor ni va a estar nadie ahí con nosotros. Es más, yo diría que es muy tan personal, nada más entre el Señor y uno mismo. Nada más, nada más. Y ahí es un tiempo profundo de eso. Pero bueno, cuando uno experimenta ese tipo de restauración propia, eh, viene como retribución de parte del Señor paz, gozo en el espíritu, y en verdad que uno empieza a resolver muchas circunstancias, bastantes, empieza uno ya, y empieza uno a fluir. Ya para otra ocasión que veamos a esa persona que tuvo el mismo problema que nosotros, seguramente vamos ya a fluir. Y así como hizo el Señor con nosotros, así también lo vamos a hacer. Y eso me recuerda, ¿no? Eso lo enseñó el Señor Jesucristo en la parábola del siervo que fue llevado delante de su señor que le debía muchísimo dinero y le perdona la deuda y le dice, ya no me debes nada, vete, y los iba a tomar como esclavos a él, a su familia. Y cuando sale este hombre, se encuentra a un consiervo suyo que le debía nada comparado a lo que él debía, y lo quería llevar a la cárcel para que le pagara. Y me pagas todo. Y cuando le avisan al señor que tenía este hombre y le dice lo que había hecho, pues entonces sí paga las consecuencias. Dice, es exactamente lo mismo, porque puede ser que la magnitud de nuestro problema sea a veces mucho más grande que la del que estamos aconsejando. Y pues bueno, tendríamos una actitud no muy conveniente de decirle, no, pues le voy a dar cualquier cosa, un placebo. No, esa sería una actitud, ¿no? Entonces sí es importante este corazón transparente delante del Señor. Dice, es necesario esta guianza. Evaluar corazón y metas en nuestra propia vida. Y si nosotros tenemos esta sinceridad y honestidad de exponernos dentro del Señor, nos va a dar la suficiente paz como para impartirla sin palabras a otros, ¿sí? Esa es una característica espiritual, ¿no? Que el mundo espiritual, en su confusión, en su tratar de explicarse lo espiritual, pues le ha dado muchos nombres, ¿no? Sobre todo a las religiones que no son del único Dios verdadero, y le da nombres y todo, bueno, la nueva era le da ciertos nombres que ni nos interesa mencionarlos, pero lo que sí pasa y que sucede es cuando el Señor Jesucristo dijo a sus discípulos, mi paz les dejo, ya dice, no como el mundo la da, sino les doy mi paz y mi paz les dejo. ¿Cómo es esto de que nos deja su paz? Resueltos nuestros conflictos interiores. Y cuando se resuelven nuestros conflictos interiores, somos capaces de impartir esa misma paz de Cristo a otros. ¿Sí? Tan es así que nuestra presencia, y no es por una cuestión, no, nada que ver de superioridad o los supersantos, no. Es un fluir del Espíritu Santo a través de nosotros. Porque somos pacificadores, es decir, portadores de paz. Y cuando portamos paz, quien está a nuestro alrededor la recibe.
Y a lo mejor lo hemos experimentado con gente cuando llega a nuestra casa y dice, oye, me gusta ir a tu casa porque hay una paz, no sé qué ocurre porque tengo una paz cuando voy, y eso se experimenta, es frecuente que eso lo vivamos, y eso es como una tilde buena, ¿no? En nuestro expediente, ¡puin! Así una tildita que se nos hace, tienes la paz de Cristo en ti y la estás impartiendo. Eso es hermoso, ¿no? Y cuando, aún hasta con estrecharle la mano a una persona, ¿no? Yo acabo de tener una experiencia con el rector de un director de una universidad acá, es el rector, que él no es cristiano y todo, pero un día lo vi, hace unos días lo saludé, y ahora regresó otra vez y me dijo, ¿cuándo podemos vernos? Y yo le dije, ¿por qué? O sea, es amigo de Mari Carmen acá. Y sé es que cuando lo vi la otra vez y me saludó, no sé qué me dio, que yo quiero venir con usted y con mi esposa y yo, porque, no sé, tiene algo. Él me dijo, no tiene un aura, tiene un resplandor. Le dije, no, ¿cuál? Pero es eso. O sea, él tiene razón. Es la paz de Cristo que se nos es impartida. Y entonces los aconsejados, desde el momento que entran al lugar en donde estemos, ya empieza a hacer su labor el Espíritu Santo. Pero tiene estas características el consejero. ¿Mm? No sé si voy bien, alguna pregunta. ¿Sí? ¿Vamos bien? Bien. Otra cosa es que esta quietud, esta paz del Señor, que refleja al Señor Jesucristo, pues facilita también y prepara nuestra mente para seguir aprendiendo. ¿Sí? Seguimos haciendo la voluntad del Señor, porque conforme recibimos, damos. Entre más revelación de su palabra tenemos, o de sus dones del Espíritu Santo que nos trae revelación, más circunstancias complejas el Señor puede resolver a través de nosotros. Aún situaciones, ¿no? Hace poco compartía yo el ejemplo de John Knox, que fue un pastor, ¿sí? En la Inglaterra antigua, que la reina de Escocia le tenía miedo, porque decía, no, yo le temo más a las oraciones de Juan Knox que un ejército aquí en las costas de Inglaterra, porque era poderosa, pero fue un pastor modelo de su tiempo, ¿no? Allá de los años 1500 y tanto, 47 me parece. Y así, eso, y no es la excepción, eso es para todos, esto es para todos. Así es que la paz que impartimos y la comunión que tenemos con el Señor también nos va trayendo la suficiente herramientas y sabiduría para desentrañar y resolver situaciones que, como lo hizo Daniel con un imperio, ¿no? Como lo hizo con el rey Nabucodonosor y todo, que ese fue un ejemplo que mencionamos. Y que y la misma escritura, que son los tesoros escondidos o las perlas preciosas que tiene la palabra de Dios, pues nosotros tenemos toda la posibilidad de irlas encontrando, ¿sí? De irlas a la lectura con los ojos del Espíritu. Oh, esto está sensacional, ¿no? Qué bien está esto. Y bueno, así es, así es. Bueno, dice, busque el conocimiento, pero sobre todo busque el comprender con el espíritu, con inteligencia espiritual. Y eso es una petición constante que debemos hacerle al Señor. Y bueno, ya la tenemos, pero desarrollarla es una petición constante, ¿sí? Señor, esta inteligencia, es decir, la mente de Cristo en nosotros, va a ir cada vez más incrementándose en nosotros la mente de Cristo y menguando la terrenal. En que nuestra experiencia terrenal sea cada vez menor. Sí, servirá para algunas cosas, ¿no? Servirá para algunas determinadas cosas, pero son a veces intrascendentes. O sea, los conocimientos que tengamos, los títulos que tengamos, los estudios, las experiencias, pues sí sirven, pero pasan al terreno de la anécdota, nada más, al terreno de la anécdota, para contarle a los nietos nada más, ¿no? Pero eso. Pero las cuestiones de inteligencia espiritual
Esas son las que nos motivan y las que debemos de ser, ¿sí? Eso sí es muy, muy importante. Otro elemento importante, muy importante, es la obediencia, que a veces nos cuesta trabajo decirle las cosas a las personas. Y a veces el Señor nos dice, dile esto. Y, ay, Señor, pero ¿cómo se...? Sí, tienes que decirle, porque va de por medio a veces la eternidad de la persona. A mí me ha tocado decirle a pastores que están en situaciones pues muy difíciles pues, de pecado y decirle arrepiéntase porque si no va a tener graves consecuencias, ¿no? Y, y no hubo respuesta, no hubo cambio de actitud y el Señor me dijo, va a llegar hasta acá nada más. Y así fue. Cuando yo le dije al pastor, ve, esto puede suceder si usted no deja esta situación. Y no quiso, y el Señor mejor lo quitó para que no prosiguiera más en eso, ¿sí? Yo espero, pero estoy casi seguro que en el momento de transición de esta vida a la existencia eterna, haya habido un arrepentimiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque por eso fue el propósito, no fue una cosa inútil, sino para bien. Es la solución extrema del Señor a un pecador que se arrepiente en el último momento. Como el ladrón en la cruz, es el ejemplo. El ladrón en la cruz lo reconoció, merezco estar acá, pero no te olvides de mí. Y eso es muchas veces lo que ocurre y es en esos casos nosotros no falló nuestra consejería. Cuando pasa eso, no falló, porque el Señor estaría fallando y no se apoyaría en nosotros, ¿no? Sino que son situaciones extremas. Hacemos lo que podemos y nos toca hacer a nosotros como ministros, pero la solución última la tiene el Señor. Y si Él determinó, ya mejor lo quito de acá porque no va a entender y voy a tener tratos con Él en ese momento como el ladrón en la cruz. Y bueno, ya es potestad y soberanía del Señor. No nos sintamos mal, porque entonces nos estamos sintiendo mal por nuestra incompetencia y es una mentira. Eso no es así. Si nosotros hablamos la palabra de verdad, fuimos dóciles y obedientes al Señor, tuvimos revelación del problema de la persona y fuimos directos, sin sobar el pecado de la persona, con amor, con compasión y amor de Cristo, hacerles ver que no era correcto lo que hacían, ya cumplimos, ¿sí? Ya hicimos lo que tenemos que hacer. Y no hacer lo que hizo Jonás con los ninivitas, ¿sí? Que ya quería él ver cómo les pasaba a los que no se sabe qué les iba a hacer el Señor, pero que se enojó el profeta, ¿no? No vamos a hacer lo de Jonás, como lo dijimos la otra vez, sino que el Señor, si en ti está sacar adelante esta persona que no quiso obedecer, pues tú sabes, ¿no? Y bueno, y a veces pueden pasar años, 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 y después de años nos los volvemos a encontrar. A mí me ha pasado eso también. Ya de hace, no sé, ya tenemos como 40 años, yo creo, dando consejería, y ahí nos hemos encontrado gente de hace muchísimos años, así, ahí tengo tratos con ellos todavía, de jóvenes, jovencitos, que los puse en disciplinas bien fuertes, y dije, no va a cambiar, y no, sí, ahora me los encuentro que son gente de Dios, dije, ay Señor, qué bueno, porque yo creí que yo no, eso me enseñó de esa fidelidad del Señor, ¿no? Para nosotros. Bien, uh, esta obediencia también va en relación y proporción directa al temor del Señor en nosotros. Y este temor, esa reverencia, en este sentido que acabo de mencionar, que Él finalmente nos puede decir, yo ya seguiré haciendo mi voluntad con esta persona. Y debemos de tener ese temor reverente de decir, sí, Señor, no hay problema. Yo hasta aquí llegué, no me doy por derrotado, o sea, que yo fallé. No, Señor. Si tú me dices que hasta aquí, y ya. Soltemos a la persona, al aconsejado, y decirle
yo ya no puedo más con tu situación, yo ya le expuse, yo ya te dije, y el Señor me dijo que te dijera, ya te lo dije, tú ya llevas el consejo y la palabra del Señor en ti, ya lo oíste y ya no puedo hacer yo más nada. Todo lo que tú vivas de ahora en adelante, Dios te mostrará el porqué de las cosas que se den en tu propia línea de vida. Ya es tu responsabilidad. Es como darle un remedio a una persona, el médico, ¿no? Tómese estas cápsulas cada 6 horas. Si no se las toma tantos días en el horario exacto, va a recaer, no se va a curar, va a estar mal, ¿sí? Y es algo parecido. El Señor nos da indicaciones precisas. Tiene que ir a pedir perdón, tiene que arrepentirse, tiene que reparar el daño, tiene que, X, si cualquier situación, y estar así, insistiendo, insistiendo, hasta que el Señor nos diga, ya no más, ¿sí? Ya hasta ahí llegamos, tú hasta ahí llegaste, ya está en mis manos. Eso hizo Pablo con el hombre que fue sorprendido, que tenía relaciones íntimas con su madrastra en Corinto, que el Señor, ¿y qué hizo Pablo? Él se acordó de la enseñanza del Señor Jesucristo cuando lo dijo, y también en una ocasión lo mencionamos, si un pecador es sorprendido en pecado, trata con él en privado. Si no se arrepiente, llama a 2 testigos y expone la situación. Si no entiende, hazlo público delante de la iglesia. Y si no entiende, expúlsalo. O sea, ¿cómo el Señor dice que se expulse? Sí, porque, y ese término de que sea sacado fuera, echado fuera, no es en un sentido de condenación destructiva, ¿no? Es una disciplina muy fuerte de parte del Señor, porque, y lo dice Pablo, cuando el Señor Jesucristo dice, el tal se ha echado fuera, expulsado, Pablo continúa y dice, hablando de este caso que enfrentó él, al tal, a ese joven, lo entregué a Satanás. Y bueno, ¿cómo? Pero un ministro puede entregar a Satanás, y no es que lo entregue uno al diablo, ¿no? Se lo lleva uno en charola, no es una ofrenda, no, es que ya queda esa persona desprotegido de cualquier consejo, de cualquier preservación de parte del Señor y nuestra, y queda en el a expensas de, o lo que pueda sucederle en la dinámica espiritual de las tinieblas. Y obviamente que sí va a haber una circunstancia. Eso le pasó a esa persona con Pablo, el apóstol, porque después pide por él, que lo perdonen y lo vuelvan a recibir en la congregación. Lo volvieron a recibir, ¿sí? Entonces, si el Señor lo hace, Pablo tuvo la revelación, nosotros también. Nosotros también. Entonces, temor reverente, esta obediencia, nos hace sabios para saber hasta dónde debemos llegar y hablar en el tiempo preciso. Tenemos que hablar en el tiempo preciso y exacto. ¿Bien? Y también en cuanto a la disciplina, hay una disciplina que tiene mucho que ver con el código que tengamos, ¿sí? Porque la disciplina es como cuando hacen las llaves, no sé si han visto cuando se hacen las llaves de las casas, cómo está el esmeril o la rueda esa que gira muy rápido y va haciendo los huequitos en las llaves, ¿no? En el metal plano, así, bueno, así, ¡fum! Entra y entra y entra, entra, y va haciendo la configuración de la llave. Bueno, así es igual también en nosotros cuando tenemos la fabricación de los códigos de nuestra propia vida para hacer llaves aptas para abrir puertas, ¿no? Hasta que lleguemos a ser llaves maestras o diríamos, como dice en Efesios 4, a la estatura del varón perfecto que es el Señor Jesucristo. Cuando nosotros llegamos a esa estatura o lo más cercano a esa estatura, somos constituidos como llaves maestras que pueden abrir cualquier puerta, para que el Espíritu Santo pueda compenetrarse
en la circunstancia del aconsejado. ¿Mm? Y esto va a ser totalmente de acuerdo a nuestra disciplina. Es decir, que entre el esmeril y zoom, 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 nos esté dando la forma que él quiere darnos. ¿Mm? Porque depende mucho en la ubicación espiritual en donde nos desenvolvemos. No es lo mismo vivir acá que vivir en África, que vivir en Oriente. La configuración por la cuestión territorial de las entidades espirituales es también la manera como va a hacer cosas la gente, y así va a ser también la consejería que demos. ¿Mm? No es lo mismo aconsejar a una persona de Asia que a una persona de América, y de América del norte, del centro, del sur es diferente. Aunque el pecado es pecado igual en todos, pero las circunstancias varían. Y eso es lo que le da la configuración a nuestra manufactura espiritual. ¿Bien? ¿Sí se entiende? ¿Se entiende la manera como lo hago? Bueno, bien. Entonces, cuando nosotros estamos verdaderamente sometidos y dispuestos a que el Señor haga, eso es algo que se llama también, porque va y es el mismo proceso, una parte de lo que es la santificación del consejero, ¿sí? Esta santificación del consejero va caminando juntamente con todos estos elementos que hemos hablado. Hasta que, bueno, y recordemos que no es un título místico, ni mucho menos, sino santidades cada vez más apartados del pecado. Nada más. Así de simple, así de sencillo. Cada vez más apartados del pecado. Y si cada vez más somos apartados del pecado, mayor facilidad tendrá el Señor de que seamos usados para hacer su voluntad. Bueno, muy bien. Ahora, en esta segunda parte de nuestro tema número 5, tenemos otro subtítulo que son 5 características personales del consejero. Tema 4, perdón. 5 características personales, que son muy prácticas. Entremos a una parte práctica. La primera de ellas es la sencillez. O sea, nuestra comunicación debe de ser clara, debe ser precisa, adaptada al perfil del aconsejado. No es lo mismo darle un consejo a un niño, a una persona mayor, ya muy mayor, a un joven, a un varón, eh, a una mujer. Todos son perfiles diferentes, maneras de pensar diferentes, ven la vida desde diferentes aspectos. Entonces, si nosotros tratamos de establecer un patrón igual a todos, una mecánica inflexible, no vamos a tener éxito, sino que los que se deben de adaptar de manera fluida y sencilla somos nosotros al perfil de cada aconsejado. ¿Sí? De hecho, en uno de los últimos temas vamos a ver la consejería para niños. Sí podemos y sí debemos dar consejería a niños. Y casi no se le da consejo a niños. Muy poco. Yo he visto muy pocos lugares en donde se les da consejería a niños, ¿eh? Y es bien importante con lo que hemos aprendido desde la procreación y embarazo, de familia disfuncional y todo eso, es necesaria la consejería de niños. Decía un pastor de nosotros, él prefería ponerle un eje rector a ramitas, a brotecitos, que tratar de enderezar ramas chuecas de los árboles, que ya estaban todas torcidas, ¿no? Dice, ahí ya nada las endereza. Y hasta cierto punto tenía razón. Se puede tratar de enderezar, pero de que van a tener problemas en su vida, pues ya las tuvieron y a lo mejor lo resolvieron, pero esas huellas quedan. Entonces, qué mejor también tener la aptitud de poder dar consejería a niños. Y adolescentes, no se diga. También eso tiene su arte. Y yo digo que para los adolescentes se necesita una unción especial, ¿no? Una empatía especial, porque es complicada. Es complicada porque estamos ante alguien que tiene una transición cerebral muy difícil,
muy difícil. Y pues bueno, hay que tener la paciencia para que se puedan dar a entender, que abran su corazón y que nosotros podamos entrar. Y hay gente llamada al ministerio de la consejería de adolescentes, ¿eh? Y de una manera hermosa. Yo conozco varios ministros de consejeros de adolescentes y son excelentes, ¿no? Uno de ellos es mi yerno Alejandro, el esposo de Erika. Él tiene una facilidad para adolescentes, no, tremenda, tremenda, tremenda. Pero tiene esa gracia. A lo mejor no todos la tenemos, ¿no? Pero pues es bueno tenerla, o sea, conocer a alguien que diga, bueno, ¿sabes qué? Yo te voy a mandar con alguien que te va a entender si tú no quieres hablar, o la verdad, porque no tenemos esa gracia para hablar con un adolescente. Bueno, entonces, esta simpleza o sencillez tiene que ver mucho con la humildad, ¿eh? Con la humildad que nosotros debamos de tener, que implica también, aquí está, dice, ser sobrio, discreto, con recato, modesto, decente, humilde, sincero, franco, o sea, directo, y el tener claridad en las cosas que hacemos. Toda una serie de virtudes que, bueno, que eso están hablando ahí con Patty en el módulo de carácter, ¿no? Y bueno, pues hay que hacerlo nuestro. ¿Para qué voy a repetir? Porque eso está ahí y hay que hacerlo nuestro, de tener y desarrollar todas estas virtudes, porque son virtudes estas. Entre más virtudes tengamos, va a ser mucho más sencillo para nosotros que Él nos use como sus herramientas. Y eso pues es un privilegio. Y aquí, bueno, dice, sean personas asequibles, que actúan con naturalidad y espontaneidad y familiaridad. Y eso hay que tener cuidado con el último concepto, familiaridad. Es decir, siempre manteniendo el respeto y los límites propios y respetar los límites de nuestro concejal, ¿sí? Cuando rompemos ese límite, se da una familiaridad ya no sana, ya no sana, sino una familiaridad de hermanos en la fe. Esa familiaridad es la del cuerpo de Cristo. Somos hijos de Dios y somos hermanos en la fe, pero no significa que traspasemos nuestros propios límites y que invadamos los límites del aconsejado, o que el aconsejado transponga nuestros propios límites. No, debemos siempre, y se supone que la sabiduría está en nosotros. Entonces tenemos que estar ubicando a la persona. Si se enoja con nosotros el aconsejado, bueno, no despertarlo a más enojo, sino contenerlo o sea, que no dejemos que se extralimite, sino decirle tranquilo, cuando esté calmado, volvemos a hablar, no se preocupe, no tengo problema. Y bueno, que a veces sí vamos a recibir un poco de situaciones espinosas o desagradables con ciertos aconsejados, sí, sí, sí las vamos a confrontar, pero ahí está el dominio propio también, ¿sí? El dominio propio bueno, ahí yo me acuerdo una vez en un matrimonio que estábamos Pati y yo dándoles consejería y después entraron de alumnos en la escuela cuando estábamos presencialmente y nunca resolvieron su situación muy conflictiva, porque estábamos un día, me acuerdo, en clases, y estaban todos los alumnos, y en un lado estaba él, y en el otro lado estaba su esposa, y se empezaron a pelear ellos en el medio de la clase, él gritándole a ella desde su lugar, y el otro a ella así, y todos, nosotros, yo estaba esa vez, y los alumnos más volteamos a ver cómo se decían de situaciones. No, eso fue todo un show, ¿no? Tuvimos que parar y decir, no, tranquilos, cálmense, vamos a quedarnos después de la clase a hablar, ¿no? Porque no, ahí había cosas que resolver, pero bueno, eso llega a suceder. No tengamos pérdida de la compostura y mantenernos en ecuanimidad, así en balance, ecuánimes.
no, nos gritan y todo. ¿Y a usted qué le interesa eso? Porque a veces sucede cuando aconsejamos matrimonios, ¿sí? Que se enoja uno y hay que tener sabiduría de cómo ir llevando. Nosotros siempre le ponemos un orden, que primero hable las damas, o sea, las señoras, las mamás o las esposas o las hijas, ¿sí? Y después que hablen los varones y decir, estas pequeñas reglas se van a seguir acá. No hablar los dos al mismo tiempo, primero habla uno, igual respeta el que está en silencio y cuando le toque hablar va a ser lo mismo. Y bueno, va a tener que hacerse así, ¿no? Es difícil, no todos lo obedecen, pero bueno, ahí yo creo que ahí entra también mucho la obra del Espíritu Santo y sus ángeles para estar frenando a los impulsivos, ¿no? Y bueno, pues sí, hay que hacerlo, hay que estarlo diciendo. Eh, Todo esto en esta actitud de humildad, de sencillez y todo lo que acabamos de mencionar, pues bueno, a nosotros nos llevan a una facilidad también de poder compartir cada vez más el consejo. Dice, después una persona que aún en su consejo son explicables, o sea, que explican bien y expresan las ideas con claridad, no utilizando palabrerías u otros recursos con tal de presumir de su elocuencia o sabiduría. No es el momento y no es el indicado. ¿Por qué? Porque bloqueamos a la persona. Y muchos de los aconsejados traen conflictos con la autoridad, la que hayan vivido. Puede ser de los propios padres, de alguna autoridad. Y si nosotros nos mostramos un poco autoritarios, con un malentendido de que no debemos demostrar superioridad o gran conocimiento, bloqueamos a la persona. Se va a inhibir y ya no nos va a decir las cosas, ¿sí? Entonces, debemos de ser, como hemos mencionado en esta primera característica, sencillos y con dominio propio. Esto va a hacer que nosotros no tomemos también ventaja de unos con otros, sobre todo cuando es una consejería matrimonial, que sea equilibrada la cosa para uno y para el otro. Uno habló y hasta que se desahogó, y el otro también habló hasta que se desahogó, ¿sí? O sea, y ahí se va equilibrando la cosa, ahí se va llevando, no hay ventaja sobre uno sobre el otro, ni favorecemos al que pueda ser, al que se crea que es el más débil, no siempre es así. Más bien son las acciones y los actos de cada uno lo que mantiene la situación difícil. Entonces nosotros debemos de lograr mantener ese equilibrio en la expresión por el carácter y temperamento de cada uno. Esa es una regla de oro en la consejería matrimonial. Ir mediando y equilibrando la expresión del carácter de cada uno, ¿sí? De ella y de él. Ir llevando, a ver, tranquilo, no se exalte, estamos hablando tranquilamente, espere a que ella acabe de hablar, ¿no? Y funciona, ¿eh? Funciona, nosotros lo hacemos con mucha frecuencia en la consejería matrimonial, porque si está el matrimonio, aunque uno vaya que echa rayos y centellas, pero si está ahí es porque quiere encontrar una solución. A lo mejor llega pensando que me la compongan a ella, ¿no? Y él es el causante del problema. Bueno, ahí ya va a depender de la habilidad que tengamos nosotros de mediar las cuestiones, hasta que sean redarguidos de pecado cada uno. Porque casi siempre detrás sobre todo en la relación matrimonial, puede ser el marido que esté cometiendo cosas no muy buenas en su conducta y maltrato a su esposa, pero muchas veces la esposa provoca la situación, como habla en la escritura de la mujer contenciosa, ¿no? Que mete, habla y dice y enciende al otro y hace que caiga el marido. Y bueno, y después ella se llega quejando. Y si nos vamos más por el lado de ella que dice que la maltrata, y ya la vemos a ella como víctima, y es que usted había de ver las cosas que ella me dice. No, no, pero es que usted no tiene por qué maltratarla, y ya ahí ya no fue eh, hacer una evaluación por igual de sus errores o de sus aciertos.
Entonces tenemos que escuchar bien. Bueno, ¿por qué? Porque debe haber algo que provocó las situaciones. A lo mejor ella no se dio cuenta y hizo sentir mal al otro. Y ni cuenta se dio y ella no se explica por qué explotó de ira. Y bueno, ahí es momento de aclararlo. Y que es que yo no sabía que te ibas a molestar, pero pues sí, me heriste y no te diste cuenta. Me hiciste sentir muy mal y no te diste cuenta. No, no me di cuenta. Bueno, entonces ahí entramos nosotros. Bueno, ya identificamos la causa de la explosión de ira de usted. Sí. Ahora, usted, la esposa, ¿qué tiene que decir eso? No, pues ya no lo vuelvo a hacer. Bueno, pues entonces, perdónense ambos. Pida perdón y perdónense mutuamente. Y ahí logramos bastante avance en la relación matrimonial, ¿sí? En ese tipo de conflictos, ¿ok? Muy bien. Una vez que nosotros ya con esa actitud de sencillez, con todos estos elementos que tenemos, vamos a tener una mayor probabilidades de hacer una buena consejería. Hay aquí una escritura que dice en Filipenses 2:15, dice así, y doy lectura a ella. Dice, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecen como luminares en el mundo. ¿Sí? Esto es con mucha mayor peso para un consejero, porque finalmente muchos de los aconsejados están viviendo en tinieblas y tiene que haber una luz, y esa luz es el consejero, tal como dice acá, pero que se nos dice primero, hablando de nuestro perfil, irreprensibles y sencillos, como lo hemos mencionado. Así que tiene mucho de sabiduría esta cita. Salmo 116 también dice así, versículo 6, la primera parte. 116:6 dice, el Señor guarda a los sencillos. El Señor guarda a los sencillos. Y eso es lo que en verdad es la preservación de nosotros como consejeros, de escuchar a veces cosas muy tremendas, muy terribles en la consejería. El Señor nos va a preservar. Y esta sencillez también tiene que ver con el dominio propio, porque aunque oigamos cosas muy fuertes y tremendas, manteniendo la sencillez y estas virtudes, este equilibrio, esta ecuanimidad, esta autoridad, sea lo que sea que oigamos, nos vamos a mantener ahí. Muy bien. Bueno, dice, vamos a ver, creo que alcanzamos a ver otro puntito de acá de estas 5 características. Tenemos todavía 4 minutitos, vamos a ver. Número 2 dice empatía, que tiene que ver también el hacer que las experiencias personales, ahí sí son útiles nuestras experiencias personales ya resueltas. Hablé de las no resueltas, que nos bloquean, ¿sí? Pero las circunstancias resueltas en nuestra propia experiencia nos lleva a lo que es la empatía, que es la capacidad de experimentar en uno mismo los sentimientos de otra persona. Es de ponerse uno mismo en el lugar de otro o el estar a su lado. Que el que nos enseña de empatía más que nadie en la Biblia es el mismo Señor Jesucristo, ¿sí? Cuando Él dijo que el que esté cargado y cansado, venga a mí, eche sus cargas sobre mí y yo los haré descansar. Eso, bíblicamente, es empatía, ¿sí? Porque Él llevó esas mismas situaciones que nosotros vivimos o hemos vivido, y al echar nuestra carga y nos da de su paz, no se nos olvida. Y ahí es cuando nos damos cuenta que ya estamos sanos, ¿sí? Cuando ya estamos sanos de experiencias desagradables en nuestro pasado, y ya está resuelta, ya tengo la paz de Él, pero no lo olvidamos, pero ya estamos sanados. Son cicatrices que aunque los toquemos, ya no nos duelen esas cicatrices, ¿sí?
ya no sentimos dolor y nos puede servir, porque entendemos cómo se siente la persona, porque a lo mejor lo vivimos, o cosas que aún no hemos vivido, pero que el Señor Jesucristo sí ya llevó en la cruz y que nos puede impartir de, de lo que Él haya experimentado en la cruz del Calvario. Es una empatía que a veces sí es un poco dolorosa, pero que bueno, por eso leímos que Él nos preserva, porque a veces es tal el sufrimiento del aconsejado que nosotros también participamos de eso y hay un punto especial y específico para eso que después vamos a encontrar, porque si bien el Señor nos preserva, pero nosotros también debemos de poner algo de nosotros para que es como un blindaje emocional que debemos de tener, ¿sí? Porque si es una empatía que no está contenida por nosotros mismos, sí podemos empezar a sufrir juntamente con la persona y no le vamos a poder dar una consejería adecuada, ¿sí? Porque es tal la cosa. Miren, eso nosotros lo experimentamos y más Patti lo vivió en la cárcel con las mujeres psiquiátricas, ¿no? La mayoría de ellas perdieron la salud mental porque el sufrimiento en la vida, la mayoría de ellas, yo estuve con los varones y la mayoría de ellos era por causas de daños orgánicos, por adicciones y por todo eso. Pero con Patti la mayoría de ellas fue porque pasaron situaciones no, impresionantes, increíblemente tremendas. Yo me acuerdo de una que estaba allí, que estaba en ese tiempo, no donde iba Pati, era otra cárcel que también íbamos, y yo iba como médico, me permitían dar asesoría. Y había una mujer que hasta hicieron una película de su vida, lo que ella vivió, porque a ella tenía mucho rechazo con la familia de su esposo, vivían en la misma casa, su suegra, su suegro, y no la querían para nada y la maltrataban muchísimo. Y un día perdió la conciencia. De repente, en la casa perdió la conciencia, es una película. Y cuando ella despertó, se encontró que en su casa que habían perdido la vida sus pequeñitos y estaba la policía, estaban todos y que supuestamente la familia de él dijo que ya había sido, y habían sido ellos. Y se la llevaron a la prisión por eso, ¿sí? Hasta que llegó el momento en que se demostró que no había sido ella. Y bueno, salió libre. Pero mientras fue una cosa que no, ella no quedó tan traumada, pero sí fue mucho sufrimiento. Porque, bueno, en el lugar donde fue llevada, pues bueno, sufrió muchísimo maltrato, ¿no? Siendo inocente. Entonces, bueno, hasta hicieron una película de su situación. Eh, pero bueno, el Señor la restauró y logró finalmente uh, salir adelante, gracias a Dios. Bien, esta empatía estará a la vanguardia en apoyo del que sufre y lucha, asegurándole que tenemos interés. ¿Cuál es la evidencia de la empatía? El interés que le demostremos al aconsejado. Cuando nosotros le demostramos interés, es que estamos siendo empáticos. Es respaldo para él. Y en esto sobran palabras, pues no hay necesidad de decirlo. Fíjense, a veces con un abrazo santo, por supuesto, sana a las personas, las restaura, un apretón de manos, una palmadita, un abrazo de hermanos, sana a las personas. Es el toque del Señor a través de uno, es el toque de Cristo a través de uno. Y es una evidencia de empatía. Es muy, muy bueno eso. Bueno, terminamos leyendo esta cita, segunda de Corintios 13:11. Segunda de Corintios 13:11. Dice así. Por lo demás, hermanos, tengan gozo.
perfecciónense, consuélense, sean de un mismo sentir y vivan en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con ustedes. Hermosa promesa, ¿no? Y Filipenses 2:5, creo que también ya lo dimos lectura, dice Filipenses 2:2 y 5. Dice, completen mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y el 5 dice, haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús. O sea, sentimientos, sentir lo mismo, eso es empatía. Eso es también es un elemento importante en la intercesión, ¿sí? La intercesión, eso tiene que ver. Y ya por último, Primera de Pedro 3, capítulo 3, versículos 8 y 9. Dice así el versículo 8. Finalmente sean todos de un mismo sentir. Fíjense cuántas veces se repite en las exhortaciones apostólicas, ¿no? Finalmente sean todos de un mismo sentir, compasivos, amándose fraternalmente, misericordiosos y amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fueron llamados para que hereden bendición. Bueno, pues es más claro, no podía ser. Bueno, dejamos nuestros últimos números para la próxima sesión, ¿sí? ¿Alguna duda, preguntas? ¿No? No, todo muy claro, doctor. Muchas gracias. Buenísimo. Bien, me alegro. Bien, me despido y nos vemos el próximo lunes. Bendiciones y que estén con el Señor siempre. Nos vemos. Chao. Buenas Hasta luego. noches. Chao, gracias.